En esta mañana vamos a continuar hablando sobre el padre en el hogar, el varón como padre en el hogar. Dios formó un varón perfecto, y ese varón perfecto no es ninguno de los descendientes de Adán en sí, es Cristo Jesús, el segundo Adán. Y a Él es que debemos parecernos en todo. Si usted se pregunta cuál es el propósito de Dios para mí hoy, o cuál es el propósito de Dios para mi vida, es sencillo, es que usted sea como Jesús. Ese es el propósito de Dios. Todos los días Dios tiene ese propósito contigo y conmigo, que usted y yo seamos como su Hijo Jesucristo, en toda la película. Y Él es el varón perfecto, el varón del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en sillas escarnecedores. Ese varón es Cristo Jesús. Y a Él tiene que parecerse todo hombre. Y como padre, como esposo, nosotros tenemos que luchar por crecer hasta la estatura de Cristo. La vez pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando de el varón como el ejemplo en el hogar. Y dijimos que el varón debe ser ejemplo, porque todo lo que el varón hace, igualmente lo hacen los hijos. Que el varón tiene una necesidad de ser ejemplo, porque los padres son la honra de los hijos. Y que tiene que ser ejemplo en todos los aspectos de la vida. Por eso nuestra tarea como varones de crecer es grande. Y no solo el varón, sino la mujer. Recuerden que el varón no es sin la mujer. Por eso cuando hablamos del varón perfecto, está unido a una dama, donde los dos tienen que luchar por ser iguales a Cristo. Iguales a Cristo. Y hoy vamos a hablar del varón como profesor. Y vamos a empezar en el libro de Éxodo, por favor. El varón es el profesor de la esposa y es el profesor de los muchachos. Aunque en la parte de ser profesor tiene una ayuda muy grande que es la esposa. Y es interesante que Dios no hizo a las mujeres autoridad, pero las hizo maestras. Y es interesante eso. Dios no hizo a la mujer autoridad, pero la hizo maestra. O sea, la hizo modelo. En el libro de Éxodo, vamos al capítulo 12, por favor. En aquella historia que la Biblia nos ha dejado narrado en este capítulo de la salida de Israel de Egipto, cuando nació Egipto, cuando nació Israel realmente. Israel nació con la salida de Egipto. El Señor le ordena al pueblo de Israel celebrar la Pascua. Y vamos al capítulo 12, versículo 24. Porque en el versículo 24 se le da una orden que habla básicamente de la clase de educación que tenían que recibir los hijos del pueblo de Israel. El versículo 24 del capítulo 12 de Éxodo dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Mire, hermano, la educación que vale la pena es la que permanece, no durante la vida terrenal, sino por los siglos de los siglos. Y hay una sola clase de educación, hermanos, que no se acaba con el tiempo, que no se acaba con la edad, que no se acaba con el progreso de la persona, sino que permanece por los siglos de los siglos. Y es la educación que viene de parte de Dios. Por eso ese texto dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. La Biblia dice que el que hace la voluntad del mundo se acaba, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un solo conocimiento que nunca se va a acabar, que nunca va a pasar de moda, que siempre se actualiza y que nada lo va a derrocar. Es el conocimiento de Dios. El conocimiento que Dios puso para nosotros en las Sagradas Escrituras. Y es el que todo padre y madre deben conocer y pasarlo a sus hijos. Si hablamos de Jesús, ¿por cuánto tiempo fue carpintero? Al menos estuvo por ahí 20 años, digamos, démosle 10 de gabela, como dicen por ahí, ¿cierto? Y digamos 20 años más o menos con el carpintero y en la carpintería. Pero él traía un conocimiento
que es eterno. Y no es la carpintería, era la palabra de Dios. Aquello que Él aprendió de sus padres humanamente y aquello que Él enseñó a sus discípulos, eso permanece por los siglos de los siglos y sigue con nosotros y debe seguir a nuestros hijos y a las generaciones que vienen. Por eso cuando hablamos de ser profesor en la casa, se habla de una educación que no es académica, es una educación espiritual. Por eso el texto es muy claro: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Sigo leyendo. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. ¿Cuál? La Pascua. Mira, hermanos, es interesante que ese rito sigue vigente. Nosotros lo seguimos celebrando. Cada vez que celebramos la cena, recordamos este momento en que Israel nació, el día en que Israel nació y el día en que nosotros también vinimos a Cristo. El día que vino nuestra salvación se celebra cada día en la cena. Por eso en Israel se celebró y la iglesia lo sigue celebrando hasta el día de hoy. Versículo 26. Y cuando dijeron vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: esta es la víctima de la Pascua de Jehová. En otras palabras, esto es el memorial de Cristo, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Miren, hermanos, la educación verdadera hace que los hijos se humillen y adoren a Dios. La educación secular hace que los seres humanos se ensoberbezcan y se enseñoreen de otros. La educación verdadera hace que uno se humille y sirva. La educación secular hace que la gente se ensoberbezca y se enseñoree de otros. Pero la educación que Dios quiere para usted y para mí, la que nos está dando y la que quiere que demos a nuestros hijos, es la educación espiritual. Es triste, hermano, ver cómo en nuestro entorno y en la iglesia también, entre nosotros los padres, nos preocupamos mucho más para que nuestros hijos sean buenos colegiales, buenos universitarios, buenos estudiantes, pero no nos preocupamos porque ellos realmente conozcan de Dios. Por eso es necesario entender este principio. Y tenemos una educación que permanece por los siglos de los siglos. Vamos al libro de Deuteronomios, capítulo 6, un momentito. Cuando vamos a recordar este decálogo que está en el pueblo de Israel y sigue vigente en el pueblo de Israel y para nosotros también es realidad en Cristo. Deuteronomio 6, versículo 4, el gran chamá de Israel. Oye, Israel, escuche. Y le está hablando al pueblo de varones reunidos. Esta es la educación que deben recibir nuestros hijos. ¿Qué deben saber nuestros hijos? Que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. En la educación de nuestros hijos, lo primero que ellos deben saber es que hay un solo Dios a quien servir, uno solo. Y no es el trabajo, no es el colegio, no es el deporte, es el Dios Jehová, el que existe por sí solo y de aquel de quien viene toda provisión. Segundo, ¿qué otra cosa debe aprender el hijo en la educación? Primero, que hay un solo Dios. Segundo, que debe amar a Jehová tu Dios. ¿Cómo? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que las migajas no son para Dios, la prioridad es para Dios. Nosotros lamentablemente le enseñamos a nuestros hijos a darle migajas a Dios. Hijo, haga todas las tareas del colegio y después lea un ratico la Biblia. O hijo, haga todas las tareas y se acuesta. Tranquilo, hijo, no lea la Biblia, estás cansadito, has estudiado mucho. ¿O no vas a hacer? No, hermanos, el texto dice: tendrás que amar a Dios primero con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primero Dios, es lo que dice Mateo: buscar primeramente como prioridad el reino de Dios y lo demás será añadido. Hijo, vamos a estudiar la Biblia. Tengo tareas, no hay problema, hijo. En el tiempo que quede las hacen. Primero el Señor. Nosotros hacemos lo contrario. Hacemos completamente lo contrario. Y tercero, que debe enseñarle a los hijos. Primero, que hay un solo Dios. Segundo, que debes amarlo. Y tercero, el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es que la palabra de Dios debe gobernar nuestra vida. ¿Qué gobierna la vida de nuestros hijos hoy en día?
El celular es una de las cosas que más lo gobierna. El televisor, el deporte, cualquier otra cosa del mundo, menos la palabra de Dios. ¿Han visto a los hijos nuestros esclavos a la Biblia? Ay, Señor, qué lucha para que lean la Biblia, qué lucha. Vamos a leer, tienen sueño, a los 3 versículos leídos. Papi, ya vamos a terminar. Vamos a estudiar. Ay, ¿por qué no dejamos así? Tenemos sueño. Pero préndales el televisor. ¿Cómo se les disparan los ojos? ¿Cierto? Miren, hermanos, la educación tiene una prioridad en la vida de nuestros hijos, pero no es la educación secular, es la educación bíblica. Y ustedes y yo tenemos que pagar cualquier precio para que nuestros hijos aprendan, crezcan en la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, tenemos ese trabajo. Y la metodología, vamos a mirar la metodología de la educación de nuestros hijos. Está en el versículo 7 hasta el versículo 9. ¿Cómo se enseña la palabra de Dios a los hijos? Porque nosotros no solamente Dios nos ha dicho que enseñar, sino también el cómo. El cómo. Nosotros queremos mandarlos a los institutos, y eso está bien. Maravilloso, porque los ponemos a 2 o 3 años que estudien. Pero miren la educación que Dios quiere que tengamos para nuestros hijos y cómo Él quiere realmente que le enseñemos. De hecho, fue la educación con la cual Él educó a sus discípulos. Una educación en el diario vivir. Primero dice, ¿cuál es la pauta para enseñar a un hijo? La primera, la repetición. ¿Cuántos de los papás les encanta aquí repetirle algo a los hijos? Sí. Ay, si hay algo que los hijos le sacan a uno el quicio es en eso, le toca repetirle 10 veces la misma cosa y no hacen caso. Pero Dios dice, y lo triste es que uno le repite a los hijos cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Dice la parte de la metodología, y la repetirás ¿a quién? A tus hijos. Primera metodología de parte de Dios para enseñar la palabra es a través de la repetición. Repitamos, hijos, repitamos. Hay que repetir las mismas lecciones muchas veces hasta que ellos las asimilen. Segundo, hable con ellos. Hable de ellas, con ellos, hable con ellos. Si hay algo, hermano, que estamos perdiendo hoy en día es el diálogo con los hijos, el diálogo con la esposa, el diálogo con la familia. Se está perdiendo. Usted ha visto hoy en día que la iglesia es igual. Uno ve 4 miembros de la familia, los 4 están con el celular. Ninguno está hablando. Al menos en familia no. Y es triste que algunos, el niño está en la pieza y la mamá le manda un WhatsApp. Hijo, venga. El hijo le responde, ya voy, mamá. Qué comunicación tan tremenda. Qué manera de hablar con la familia. Dice la Biblia muy clarito, y hablarás de estas cosas. Ahora, da los tiempos. ¿Cuáles son los mejores tiempos para hablar de las cosas de Dios? Dice, cuando estemos... No, primero, en casa. Hermanos, es interesante. El tiempo que estamos en casa debe ser un tiempo que usemos para hablar de Dios. Y es que hablar de Dios es tan sencillo porque de todas las cosas y con todas las cosas podemos hablar de Dios con los hijos o con cualquier persona. Podemos hablar. Estando en tu casa, ¿cuándo más? Andando por el camino. Cuando salimos a caminar, vamos a caminar, hijos. ¿De qué hablamos? Debemos hablar de Dios. El problema es de qué hablamos. Hijo, ¿ya hizo la tarea? Empezamos a hablar de todo, menos de Dios. ¿Cuál otro momento maravilloso para enseñarle a los hijos? Ya la acostarse. ¿Cuántos de nosotros estudiamos o leemos, oramos con los hijos antes de acostarse? ¿Y el otro momento? Al levantarse. ¿Quién debe acostar los hijos? ¿Y quién debe levantarlos? ¿Y con qué metodología? Hablando de Dios. Esa es la metodología de Dios. Y de despertarlo, hijo, buenos días. Venga, hijo, vamos a hablar con Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a leer la Biblia. Hijo, vamos a dormir. Vamos a orar. Vamos a leer la palabra. Y vamos a descansar. Ese es el mismo principio de en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque tú me haces dormir tranquilo.
¿Por qué? Porque realmente nos acostamos dentro del mandato de Dios, estudiando la palabra de Dios. Y otra manera de enseñar la escritura, ¿cuál es? La primera es repitiendo, la segunda hablando, y la tercera es interesante, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Mire, si hay algo que nosotros tenemos que hacer es buscar la manera de que nuestros hijos recuerden la palabra. Y esta manera es la memorización. Recuerden que ellos usaban, y de hecho los judíos todavía usan las famosas filacterias. Usted ve a un judío, ellos cargan una cajita aquí y otra aquí. Una acá y otra aquí en el brazo izquierdo. La que está aquí está amarrada en una cintica a su cabeza y ahí está este texto. Otra cajita está aquí amarrada en el brazo derecho y con una cinta se amarra al dedo grueso de la mano. Lo que significa eso es que la palabra de ellos debe estar en su mente y tan cerca de su corazón. Esas son dos cosas que los judíos recuerdan a sus niños, y aún los adultos cargan eso ahí para recordar que hay dos lugares donde la palabra de Dios no puede faltar: en la mente y en el corazón. Por eso la palabra de Dios en Colosenses 3:17 dice: la palabra de Dios more en abundancia en vuestros. ¿Cuántos versículos se saben sus hijos? Bueno, mejor hago la pregunta: ¿cuántos versículos se sabe usted como papá? Si usted se pone a competir con sus hijos a decir versículos, ¿quién dice más? Y si su hijo le gana, usted ha sido avergonzado como maestro. Si su hijo le gana, usted ha sido avergonzado como maestro y no está calificando como maestro de sus hijos. Y si su hijo no sabe versículos, usted está siendo avergonzado como maestro también, porque su hijo no está aprendiendo la palabra de Dios. Nosotros nos preocupamos porque los hijos sepan más fácil las tablas y les damos palo porque no saben las tablas, pero nunca los disciplinamos porque no saben la palabra de Dios. ¿O no es así? Por eso, hermanos, es necesario entender este principio de ser el profesor de los hijos. Y tenemos tres métodos, tres maneras. Primero, repitiendo. Segundo, hablando. Tercero, atándolas. Y cuarto, escribiéndolas en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué clase de afiches hay en la casa suya? ¿Y qué clase de afiches hay en los cuartos de los hijos? ¿Los hijos tienen permiso para pegar en sus cuartos lo que ellos quieran? No. Los hijos no tienen permiso en la casa para pegar ni tener lo que ellos quieran, solo lo que los padres les permiten. Los hijos tienen cuadros del equipo de Medellín, de Nacional, Rambo, Dragon Ball Z, Maluma, sí, Jackie Chan, Bruce Lee. Bueno, ¿y versículos de la Biblia? Mire, hermano, los cuadros que uno tenga en la casa reflejan lo que hay en esta mente y en este corazón. Y los cuadros que hay en la casa reflejan lo que uno quiere que los hijos aprendan. Por eso la Biblia es clara. No solo la repetirás, no solo hablarás, no solo las atarás, sino que también las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Usted llega a muchas casas católicas y va a encontrar: aquí somos católicos, no molesten. Y eso aunque los hijos no se ponen a los hijos a aprendérselo, ellos todos los días que entran a la casa lo ven y se les va grabando, y al final alguien va a predicar la palabra: no se preocupe, yo soy católico, no moleste. Lo grabó, lo retuvo, y está haciendo bien porque le está obedeciendo a sus padres y está haciendo caso a lo que sus padres escribieron en la puerta de su casa. La pregunta es: ¿qué está escrito en las paredes de nuestra casa? ¿Qué está escrito en los dinteles de las puertas de nuestros hijos? ¿Qué está escrito? Hermanos, la clase de educación Dios nos la ha dado. La metodología de la educación Dios nos la ha dado. Y los beneficios también vienen de parte de Dios. Vamos a mirar algunos beneficios de la educación. Vamos al libro de Proverbios, por favor. Proverbios. Vamos al libro de Proverbios y empecemos en el capítulo 1, por favor.
Proverbios 1. Y vamos a leer los versículos 8 y 9, aunque vamos a mirar el versículo 2 en adelante, pero vamos a empezar del versículo 8 y 9 de Proverbios 1. Los beneficios de la instrucción de la Biblia, de la educación bíblica. Dice el versículo 8 y 9. Escuchen, muchachos, hijos. Todos. Niños, en sus Biblias, todos. Vamos a mirar. Oye, escuche, oye, hijo mío, ¿qué? La instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Mira, hermanos, en la verdadera educación, los educadores del hogar son el padre y la madre. Mire, Dios nunca está hablando de colegios ni nunca está hablando de escuelas en la educación verdadera. Siempre está hablando de la familia. ¿Y qué hace el padre? Instruye. ¿Y qué hace la madre? Direcciona. Es interesante, el padre instruye y la madre direcciona. En otras palabras, el padre da las instrucciones y la madre las enseña. Ese es el principio bíblico. Y una de las que debe tener paciencia para enseñar más es la mamá, porque es la que está todos los días direccionando. O sea, haciendo que los hijos hagan. ¿Y cómo lo hace? Ella misma haciéndolo y enseñándoles a hacer. Ahora, ¿por qué un hijo no debe olvidar, o más bien, por qué un hijo debe oír la instrucción de su padre y no despreciar la enseñanza de su madre? Versículo 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Si hay algo, hermano, que realmente hace que un hijo sea exaltado, es ser obediente a la educación de sus padres. Mire, ¿cuántas vergüenzas nos hacen pasar nuestros hijos por su desobediencia? Escuchen, muchachos, ¿cuánta vergüenza nos hacen pasar ustedes por su desobediencia? Pero qué bonito es ver a un hijo que escucha a papá y a mamá y dice, sí señor, y vaya a hacer caso. Eso es lo que dice el versículo 9. Es adorno de gracia a su cabeza y un gran collar en su cuello. Recuerde que en la antigüedad se usaban adornos de flores para poner los triunfadores, se los ponían en la cabeza, se los ponían en el cuello. A los que ganaban se les hacían grandes coronas de laureles. Algunos eran pequeños y se les ponía como una corona en la cabeza. O en el cuello, unas más grandes, en el cuello se le colgaban. ¿A quién se le colgaban? A los triunfadores. Y es lo que está diciendo la Biblia. Un hijo es triunfador cuando oye la instrucción de su padre y no desprecia la dirección de su madre. Pero hoy en día nosotros queremos colgar los hijos de la cabeza, del cuello, de la pata por la desobediencia de ellos, en lugar de colgarle flores en su cuello, en su cabeza, por su obediencia. Por eso, hermano, es necesario entender este principio. Ahora, si usted va al versículo 2, van a entender otras razones de la educación bíblica. Dice, hablando de los proverbios son para entender sabiduría. Cuando un muchacho se deja educar y cuando un muchacho es educado, entiende sabiduría, entiende doctrina, conoce razones prudentes o es prudente al actuar en las razones que les dan. Hoy en día la mayoría de juventud es un montón de muchachos necios, sin enseñanza y sin prudencia, ¿o no es así? Versículo 3. La educación hace que el muchacho reciba el consejo de prudencia, le enseña a ser justo, le enseña a tener juicio y le enseña a tener equidad. Pero lamentablemente muchos muchachos lo único que se ve es imprudencia, injusticia, de juicio y equidad no vemos. Cada uno tira para su propio lado. Por la necesidad de tener maestros que enseñemos las escrituras a nuestros hijos. Versículo 4. La verdadera educación da sagacidad a los simples. La palabra sagacidad a los simples es que hace diestro al simple. El simple es el que no sabe hacer nada. El simple es el niño que toca recoger los zapatos, recogerle la loza, recogerle todo, porque él lo deja todo regado. Deja los interiores donde se los quita, deja el jabón en el piso, todo lo deja tirado, llama a ser simple. Pero dice la Biblia que la educación le da sagacidad al simple, lo hace capaz, y a los jóvenes los hace inteligentes y cuerdos. Por eso el versículo 5 dice,
que el educar al sabio hará que él aumente el saber y hará que el entendido adquiera consejo. Por eso el versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza. Los insensatos no quieren que papá se les meta en la vida. Los insensatos no quieren que papá los enseñe. El hijo insensato, el necio, menosprecia la educación de sus propios padres. Y yo quiero que reflexionemos en esto, y también nosotros como adultos, hermanos. ¿Qué fuimos? ¿Qué fuimos nosotros? ¿Hijos sabios o necios? Es hora de pedirle perdón a Dios. Y es hora de acercarse a papá y mamá si están vivos y decirle: mamá, perdónenme. Yo pude ser una persona distinta a la que fui o a la que soy si te hubiese oído, si te hubiese escuchado. Perdónenme. Y es hora de tomar decisiones. Decirle: papá, mamá, cuando tengan que corregirme, por favor, háganlo. Y es hora también de, no importa la vejez nuestra, cuando tengamos decisiones para tomar, llamemos a papá y a mamá y ya pongámoslos a orar. No importa si son impíos, ellos también claman a Dios: Señor, ayuda a mi hijo. ¿O no es así? Y si ustedes supieran la bendición de tener un padre orando por uno, eso es una gran bendición delante de Dios. Por eso es maravilloso entender los beneficios de la educación. Y vamos a otro beneficio, vamos a Proverbios 3. Proverbios 3, vamos allá. A ver, voy a poner a dos jóvenes, Hernán y Yamil, léanme ahí por favor. Proverbios 3, empieza Hernán. Proverbios 3. No importa, hijo. Léase el 1 y 2. Duro. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Escuchen, segundo beneficio. Hijo mío, porque empieza el versículo 1, ¿cierto? No te olvides de mi ley. ¿Cuántos de los muchachos se olvidan de la ley de los padres? Casi en la juventud todos se olvidan. La esperanza es en la vejez. ¿Cuántos de ustedes se olvidaron de la educación de sus padres en la juventud? Y nos toca recordarlo en la vejez. Por eso Dios dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo. Ay, si Dios nos da gracia llegar a los 40, que nos acordamos que papá tenía razón. ¿Cuánto le dimos guerra? Pero tenía razón el viejo. Y le dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos. Porque ¿qué beneficios hay, Hernán? Primer beneficio al guardar la palabra de Dios, al dejarse enseñar. ¿Cuál es? Prolongación de vida, largura de días. Y aquí la idea no es que va a alargarse los días y va a vivir todo el tiempo. No, es que los días que viva van a ser días buenos, dice la Biblia. Porque largura de días y años de vida. ¿Y cuál otra? Prosperidad. Y paz y prosperidad, dice allá, ¿cierto? Largura de días, años de vida y paz. Es el mismo principio de Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, y tendrás larga vida. ¿Por qué muchos jóvenes han muerto tan temprano? Por su desobediencia, su rebelión, su incapacidad de oír el consejo, su incapacidad de oír a papá y mamá. Los jóvenes de hoy en día creen que porque están haciendo un bachillerato saben más que papá y mamá. Están engañados completamente. Hermanos, no importa cuán ignorante sea su padre, no importa si no es letrado, si no ha ido a la escuela, si no tiene ni primaria, si no sabe leer, sigue siendo su padre y el consejo de él importa. Y Dios siempre hablará por un padre, no importa si el letrado no lo es, siempre hablará a través de un padre y una madre. Por eso, padres, escuchen, padres, hay que tomar la decisión de creer la Biblia, porque algunos creen que porque ya son viejos sus hijos, no tienen autoridad sobre ellos para corregirlos, enseñarles. No, Señor, pueden ser viejos, pueden enseñarlos. Si ya se casaron, no tienen autoridad sobre ellos, pero siguen siendo maestros y siguen teniendo autoridad para decirles: hijo, qué pena, pero así no es. Pero algunos son cobardes y les da miedo, y algunos otros padres no aman a sus hijos y por eso no los corrigen. Hay padres cobardes que en lugar de corregir a sus hijos, los dejan a ver qué pasa. ¿O no es así? Los dejan a ver qué pasa, en lugar de sentarlos, enseñarles la Biblia, y si es necesario coger una vara y corregirlos, no importa si tienen 20, 30 años. Si es necesario darles vara, hay que darles. Qué pena, hijos. Hay cosas que nosotros no aprendemos sin el dolor.
Y es necesario entender estos principios y hacer las cosas de la manera correcta, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahora, vamos a Proverbios 3. Ya ve la palabra. Abre, hermana. Proverbios 3 un momentico. Abre, hermana. Pastor, otra cosa de los padres que tengo madres que son en este caso son madres solteras, o bueno, están con su hijo, son casadas, separan lo que sea. Sí. Y tienen su hijo y lo están educando. Y llega hasta el punto que el hijo se deprime porque le niega alguna cosa por esto, entonces el temor de ella, pues tiene una amiga especial, que no, se me suicida. Entonces le da la plata para salir con su novia, entonces le da todo, o sea, no le pone responsabilidades y el temor de ella es que de pronto se le suicida el muchachito. Y el problema es que cada día lo va entregando más y más a la muerte. Al hijo hay que darle una buena paliza y entregarle el lazo, todo. ¿Te quieres suicidar ahora? Sí. Hágalo, hijo. Esas son puras amenazas, hermanos. Mira lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Más el que lo disciplina desde que está en el vientre, ¿qué hace con él? Más el que lo ama desde el vientre lo corrige. Desde temprano, dice, y en la educación viene desde el vientre, hermano, desde el vientre. Porque desde el vientre somos rebeldes, mentirosos y descarriados, desde el vientre. Por eso necesitamos la dirección de Dios desde el vientre. Por eso es maravilloso entender todos estos textos y buscar realmente la dirección de Dios en toda la Escritura para hacer realmente lo que es correcto. En el capítulo 19 de Proverbios 19, Benjamín, vamos a ver Proverbios 19, versículo 18, porque hay un correctivo, hay que disciplinar al hijo desde chiquito, pero con amor. ¿Qué dice Proverbios 19, 18, Esteban? Duro. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruir. Escuche, corrige a tu hijo mientras que haya esperanza. Mientras que esté vivo hay esperanza, pero no se apresure tu mano. ¿Para qué? Es lo que algunos hablan de no maltratarlo. Hay que corregirlo. ¿Por qué? Hermanos, si usted no corrige a su hijo, usted va a permitir que su hijo muera. Mire, hermanos, Dios nos ha dicho esto. Voy a hacer el ejemplo conmigo. Dios le dice: Javier, ahí está Jiré y está Yamil. Denles vara para no tener que matárselos. Eso me dice Dios a mí. Denles vara en su rebelión y en su obediencia para no tener que matarlos. Y si uno como padre dice: Dios, yo no estoy de acuerdo con la vara, entonces Dios dice: qué pena, entonces se los voy a quitar. Por eso dice la Biblia: corrige a tu hijo con vara y no morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás de la muerte. ¿O no es así? Esas son las mismas palabras. Castígalo con vara y no va a morir. Déjelo sin castigo y va a morir. Porque Dios ha sentenciado que el hijo rebelde debe morir. Por eso nos toca enseñarlo. Vamos a Efesios 6, que es donde están unidos en el Nuevo Testamento los dos elementos de una verdadera educación. Efesios 6, versículo 4. En Efesios 6, versículo 4 están unidos los dos elementos de una verdadera educación. Y vosotros, padres, dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Miren cómo se cría un hijo. Los dos elementos de la crianza: primero, disciplina, y segundo, amonestación. Aquí están incluidos los dos elementos grandes de la crianza de un hijo, de la educación verdadera: la disciplina y la amonestación. La disciplina incluye dos cosas: enseñar al hijo a tener una norma de vida, y también está la corrección, compadre.
En la disciplina está la disciplina normativa y está la disciplina correctiva. Las dos. Un hijo tiene que aprender a cómo comer. Y si no aprende a comer hay que corregirlo para que coma como se le enseña. Un hijo debe aprender a levantarse a tales horas, a acostarse a tales horas, debe tener horarios. Eso es normas. Y si no las ejecuta, necesita la disciplina correctiva para que la ejecute. Por eso dice el texto muy clarito: padres, críen a sus hijos en disciplina y amonestación. La palabra amonestar tiene que ver con enseñarles a pensar correctamente. Uno actúa conforme a lo que piensa, y un hijo desordenado tiene una manera de pensar desordenada. Hay que corregirle su manera de pensar para que corrija su conducta. ¿Y cómo se hace eso? Con la escritura. Con la escritura. Vamos otra vez a Proverbios, capítulo 4. Vamos a mirar otro beneficio de la instrucción. Vimos primero adorno de gracia, ¿cierto? Adorno de gracia para el muchacho. Largura de vidas y años. Vimos que tiene paz. Pero mire otro beneficio que produce la verdadera educación. Proverbios capítulo 4, por favor. ¿Cuántos muchachos tenemos hoy paralíticos, enfermos, por falta de educación? Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22. Voy a leer del versículo 20. ¿Listos ahí? Hijo mío, está atento, está hablando un papá. Hijo mío, está atento a mis palabras. No solo está atento, sino inclina tu oído a mis... O sea, acércate a escucharme. Cosa que los hijos no saben hacer. 21. No se aparten de tus ojos. ¿Qué? Mis razones, dice, mis razones. Guárdalos, ¿en dónde? En medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que las hallan. ¿Y qué más? Y medicina a todo tu cuerpo. Mire, hermanos, la verdadera educación no solo prolonga la vida, sino que es medicina. Mire, hermanos, cuando uno escucha el consejo, uno se libra de tremendos dolores y aflicciones. ¿O no es así? Si nosotros educáramos a los hijos como la Biblia nos manda, todos estos deportes de extremos se acabarían. Porque todo eso es necedad. ¿Y quiénes practican la necedad? Los jóvenes. Los jóvenes. El bungee. Todas esas cosas se acabarían. Porque eso es necedad. Eso es buscar la muerte y buscar dañar el cuerpo. ¿No es así? Hoy en día llaman deportes extremos. Eso se llama locura en la Biblia. Se llama imprudencia en la Biblia. Por eso muchos han muerto. ¿Usted cree que hacerse una sala sin subirse a un risco y tirarse como un ave? ¿Eso es de gente cuerda? No, eso es de gente loca. Y la mayoría mueren en sus locuras. Es maravilloso ir a un circo y ver a 4 locos montados en moto dando vueltas en un círculo, en una bola. Pero eso es de locos, los que meten son locos. Locura, parte cordura. Y lamentablemente la mayoría mueren en sus intentos. La mayoría de gente de circo terminan muertos o con mala salud al final, porque destruyen su cuerpo. El cuerpo no fue diseñado para esas locuras. El cuerpo fue diseñado para la gloria de Dios, el servicio a Dios, la obra de Dios, el servicio a Dios. Por eso es maravilloso entender estos versículos, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Es interesante, hermano. ¿Quiere tener usted una buena salud? Necesita llenar su corazón más y más de la palabra. Eso es lo que la Biblia dice. Llene su corazón más y más de la palabra y su vida de obediencia, y tendrá mejor salud. La mayoría de las enfermedades nuestras están radicadas en nuestra desobediencia. En algo estamos desobedeciendo, en algo hemos hecho mal. Porque muchas de las enfermedades vienen por muchas de las consecuencias de nuestros malos actos desde la niñez hasta el día de hoy. La Biblia dice que muchas debilidades vienen por causa del pecado. Muchas enfermedades vienen por causa del pecado. Y la muerte siempre viene porque somos pecadores. Pero muchos están muriendo por su pecado mentalmente. Vamos a leer un texto más en cuanto a los beneficios, y es Proverbios 6. Proverbios 6 habla de otro beneficio que es la seguridad.
La palabra de Dios es adorno, la palabra de Dios es largura de día, la palabra de Dios produce paz, la palabra de Dios produce salud al que la aprende y produce seguridad. Escuchen, jóvenes, especialmente aquellos que pasan por tentaciones, que son todos, ¿cierto? El hombre y la mujer que no tengan tentaciones en la parte sexual son anormales, son raros. Los hombres que pasan tentación y la vencen son maduros. La gente que pasa tentaciones y cae son niños. Pero todo el mundo pasamos por tentaciones. Proverbios 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Escucha otra vez. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Yo quiero, antes de seguir aquí, hacer un llamado a padre y madre, porque nuestros hijos están pasando por crisis porque nosotros no estamos cumpliendo el trabajo. Cuando un padre no asume la responsabilidad de enseñar y vigilar a sus hijos, pone a sus hijos en peligro. Cuando uno no sabe para dónde van o con quién están los hijos, uno está descuidando la responsabilidad de criar a los hijos, no importa si son grandes o chiquitos. Ayer estaba hablando con una dama que tiene 4 niños. Está en su casa y su trabajo es cuidar a los niños. Y estaba pidiendo llevar a sus hijos a una guardería. Le dije, ¿para qué? ¿Y usted no está en casa? Dice, no, para dedicarme a la chiquitica. Y ya, qué bueno, va a descuidar a la chiquitica y va a descuidar a los otros grandecitos. Usted tiene que cuidar a los 4. Su esposo está trabajando, no le está diciendo que trabaje afuera. Cuide a los 4. Enséñeles usted misma. Haga usted de una guardería, tenga su propia guardería. Enseñe a sus propios hijos y no dejen que otros se los enseñen. Mire, padre, si usted y yo no estamos atentos a los hijos, miren los problemas que se pueden meter. Dice el texto 20-21 que esto es para los hijos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Pero la responsabilidad del padre está ahí, enseñar el mandamiento. Y no dejes la enseñanza de tu madre. La responsabilidad de la madre es enseñar el mandamiento. Átalos, responsabilidad del hijo. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. O sea, ponlos como un adorno en tu cuello. ¿Y qué producirá? Versículo siguiente. Si el padre enseña el mandamiento, si el padre da el mandamiento y la madre enseña el mandamiento y el hijo lo ata, dice, el mandamiento te guiará. ¿Cuándo? Cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Una de las razones por las cuales nuestros hijos no tienen la disciplina de leer la Biblia, ¿cuál es? Que los padres no les hemos enseñado. Ese es el problema, que no le hemos enseñado. ¿Por qué? ¿Por qué el hijo debe hacer eso y por qué el mandamiento le guiará y le guardará? Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Cuando el padre enseña el mandamiento, ¿qué le está dando al hijo? Una lámpara. Cuando el padre le da al hijo el mandamiento, le está dando una lámpara, pero parece que está apagada. Cuando la madre se lo enseña, ¿qué hace con la lámpara? La prende. Escuche, mire lo que dice el texto tan maravilloso. Porque el mandamiento es lámpara. Padres, ¿cuánto le estamos dando lámpara a los hijos todos los días? ¿Y cuántas madres la están encendiendo? Porque es tarea del padre entregarle la lámpara al hijo y tarea de la madre prenderla. ¿Cómo la prende? Enseñando el mandamiento. El padre le da el mandamiento al hijo, le da lámpara al hijo entregándole el mandamiento, diciéndole lo que debe hacer y la razón por la que la debe hacer. Pero la madre enciende esa lámpara cuando empieza a enseñarle al hijo ese mandamiento en el diario vivir. Mire, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y cuando nosotros reprendemos a los hijos por lo que hacen mal, ¿qué es? Y camino de vida, la reprensión es ¿qué? Tristeza. Hay que dar mandamiento a los hijos, hay que enseñar a los hijos y hay que reprender a los hijos. Las 3 cosas hay que hacerlas. Darle mandamiento a los hijos. ¿Quién da el mandamiento? El padre. ¿Quién lo enseña? ¿Y quién lo reprende? Los dos. Los dos en cabeza del padre. Porque la madre también tiene que reprender cuando no están los papás. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y caminos de vida, las reprensiones que te instruyen. Ahora, ¿qué hacen esas 3 cosas? ¿Qué hace el mandamiento, la enseñanza y la reprensión? Mire, versículo 24, especialmente.
para que te guarden de la mala mujer y del mal hombre también, para que te guarden de la blandura de la lengua de la mujer extraña, y para que las muchachas dejen de ser blandengues también. Todo esto lo hace la Biblia, hermanos. Por eso lo que la Biblia, el pueblo de Dios necesita es palabra todos los días. Palabra dada por un padre, palabra enseñada por una madre y reprensiones dadas por los dos. Si estas dos cosas se hacen, el muchacho, la muchacha será guardada de la mala mujer o del mal hombre y de la blandura de la lengua de la mujer extraña y también del hombre extraño. ¿O no es así? Porque el marido por ahí no habla con blandura, pero el vecino sí. Y siguen los versículos siguientes. Le ayudará a uno a no codiciar la hermosura de la mujer extraña en el corazón, ni dejar que ella la prenda a uno con los ojos. Y una exhortación para las muchachitas de aquí. Una muchacha que tema a Dios, una muchacha que tema a Dios, no le pica el ojo a ningún muchacho. ¡A ninguno! Que lo habla de guiñir el ojo. No se le cuelga al hombro a ningún muchacho, no se le cuelga en el brazo a ninguno, ni permite que el otro muchacho lo abrace y se quede ahí abrazándole, sobándole el hombro. No lo permite. ¿Sabe qué produce eso en el hombre y en la mujer? Los apetitos de la carne. ¿O no es así? Y eso entre la iglesia no debe verse ni debe dejarse. Eso es para marido y mujer. Por lo general, uno nunca ve así la mujer con el marido sobándole el hombro, pero la muchacha, el muchacho sí, o la muchacha o viceversa. ¿O no es así? O una vez no ve el marido de la mujer recostado del hombro del otro, pero a los novios sí. ¿O no es así? Cuando debe ser al contrario. La mujer, la de que debe estar recostada al hombro del marido, y el marido a la mujer ahí, como durmiendo los dos. Abrazados, sobándose, estrechando, tocándole las orejas, pasándole por el pelo. Entre marido y mujer sí, entre muchacho y muchacha no. Porque eso despierta la carne. Por eso, hermanos, es maravilloso entender los beneficios de la instrucción. Y en los minuticos que me quedan vamos a mirar el contenido de la instrucción. ¿Con qué debemos instruir a los muchachos? Ya leímos Deuteronomio 6, ¿cierto? Para ver la metodología. Ahora vamos a Proverbios 22. Proverbios 22. En el contenido de la instrucción, uno debe enseñar la palabra de Dios a los muchachos, que lo vimos en Deuteronomio. Oye Israel, y estas cosas que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos, estarán en tu corazón. Recuerde que eso empieza primero en el padre, es el padre. El padre primero debe saber que hay un solo Dios. Debe amar a Dios sobre todas las cosas y debe guardar la palabra. ¿Para qué? Enseña a sus hijos lo mismo. Pero en el capítulo 22 de Proverbios, versículo 6, hay una orden. ¿Cuál es? Instruye al niño ¿en qué? En su camino. ¿Cuál camino? En el camino de Dios. La pregunta que mayormente se hacen los padres, que nos hacemos los padres, los chiquitos, y este pelado, ¿qué será ir a hacer en la vida? ¿Un profesor, un maestro, un albañil, un carpintero, un ladrón? Bueno, ¿qué es? No sé. Esa no es la pregunta, hay que enseñarle la escritura a este muchacho. No importa lo que Dios haya decidido que sea ese muchacho necesita saber la palabra de Dios. Porque a la sociedad le sirve mejor un barrendero en la calle que sepa la Biblia que un científico que la ignore. A la sociedad le sirve mejor un barrendero de la calle que sepa la Biblia que un científico que la ignore. Y para usted es más importante que su hijo conozca a Dios y sepa la palabra de Dios que cualquier otra cosa. Por eso, instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, en Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino. Instruye al niño en Cristo, y cuando sea viejo no se apartará de Cristo. Deja de instruir a sus hijos en Cristo, y cuando sean viejos no lo buscarán ni querrán saber de Él. La mayoría de nuestros muchachos, cuando llegan a los 12 años, de ahí para arriba, empiezan los problemas serios porque no aprovechamos los primeros años. Pero aún así, hermanos, sus hijos no tienen permiso para decidir. El problema serio del pueblo cristiano es que sigue según al mundo y dejamos que los hijos decidan. ¿Hijo quiere comer o no quiere comer? Esa elección no la tiene el hijo.
Hijo, ¿quiere estudiar o no quiere estudiar? ¿Quiere dormir o no quiere dormir? Esta elección no la tienen los hijos, la tienen los padres. Hijo, ¿quiere ir a la iglesia? Esa elección no la tienen los hijos, esa la siguen teniendo los padres. Y no importa si los hijos tienen 20 o 25 años o 30, la siguen teniendo los padres. El hijo solamente llega a tener autoridad propia, entre comillas, cuando el varón se casa. Porque empieza a ser autoridad. Digo entre comillas, porque ahora se pone bajo la ley directa de Dios. Antes estaba bajo la ley directa de su padre, protegido de la ley de Dios por la obediencia de los padres. Ahora sale la autoridad del padre y queda derechito bajo la autoridad de Cristo. El problema serio. Porque mientras que yo estoy bajo la autoridad de papá, papá responde por mí. Y papá es culpable de lo que yo haga. Pero una vez me caso, quedo derechito bajo la autoridad de Cristo. Y vaya problema serio. Por eso el padre lo entrega y quita la cobertura. La muchacha, no importa si es universitaria, si está ganando millones, sigue bajo la autoridad de papá y papá es el que decide qué debe hacer o qué no debe hacer. Por eso 1 Corintios aún, si ella quiere tener novio, quiere casarse, eso no lo determina ella, eso lo determina papá. 1 Corintios 7. Si se casa, el papá le quita la autoridad, porque ahora la nueva autoridad de ella es el marido. Pero mientras tanto estén en casa, siguen bajo la autoridad de papá y mamá. Y papá y mamá tienen que seguir haciendo las tres cosas: dando el mandamiento, enseñando el mandamiento y corrigiendo al desobediente. Por eso es maravilloso entender los principios de la Biblia. Y dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará de él. Por eso es maravilloso, hermanos, entender las Escrituras. El camino de vida se aprende en casa. En el capítulo 20, versículo 11 de Proverbios, dice la Biblia: el muchacho es conocido, ¿por qué? Por sus hechos. Escuche, el muchacho es conocido por sus hechos. Si su conducta fuere, ¿qué? Limpia y recta. Y para que un muchacho tenga conducta limpia y recta, necesita la instrucción de un padre, la enseñanza de una madre y la corrección de los dos. Y la corrección de los dos. Por eso es necesario entender esos principios, hermano. Entender los principios bíblicos. En la casa deben haber dos varas. Una más bien delgada para que la use papá, y una más gruesita para que la use mamá. Porque la mamá pega muy suave y el papá pega con mano una más suavecita. El papá usa una más delgadita porque el barazo de papá es con ganas. El de mamá es eso no pega. Por eso los hijos siempre quieren que mamá le pegue y no papá, ¿o no es así? A esto que dice la mamá: bueno, amor, dele usted yo le iba a pegar 3, usted péguele 6. ¿Cierto, Sarita? Pero mire, el muchacho es conocido por sus hechos. Escuche, si su conducta fuere limpia y recta. Y lamentablemente los hechos de los hijos avergüenzan a la madre. Y la madre que no enseña, sino que alcahuetea a sus hijos, avergüenza a su esposo. Y el esposo que no corrige la conducta de una mujer alcahueta, avergüenza a Cristo. ¿O no es así? Así es. Por eso Cristo enseña al varón, para que el varón enseñe a la mujer y la mujer enseña a los hijos. Y todos vivamos dependientes de Dios. En 1 Juan 2, vamos allá un momentito. Se me fue el tiempo. Termino con esto. En 1 Juan 2, la victoria sobre el mundo es por la palabra de Dios. Y la deben aprender los hijos de los padres también. 1 Juan capítulo 2, por favor, versículo 12 en adelante. 1 Juan 2, 12. Os he escrito a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Solo es hijo de Dios el que ha sido perdonado por Dios, nadie más. Os he escrito a vosotros, padres, hablando de madurez. Realmente uno llega a ser maduro cuando conoce al que es desde el principio, o sea, a Dios. Os he escrito a vosotros, jóvenes. Uno llega a ser joven espiritualmente cuando ha vencido al maligno.
os he escrito a vosotros hijos, porque habéis conocido al Padre. Todo hijo verdadero de Dios es hijo por dos razones, ahí según el texto. Primero, porque ha sido perdonado, y dos, porque conoce a Dios como Padre. Toda persona llega a ser madura, según el versículo 13, porque conoce a Dios, no solo como Padre, sino como Dios. Porque una cosa es conocer a Dios como Padre y otra cosa es conocerlo como Dios. Lo conozco como Padre porque sé que me salvó, me engendró en Cristo, pero lo conozco como Dios porque sé que vive por los siglos de los siglos. Y versículo 14, otras dos cualidades. Os he escrito a vosotros padres, ¿por qué? Porque habéis conocido al que es desde el principio. Yo he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. ¿Y qué es lo que hace todo eso? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y porque la palabra de Dios permanece en vosotros, ¿habéis vencido? ¿Qué es lo que hace que nuestros niños, nuestros jóvenes sean tan volubles y caigan tan fácil en el pecado? La ignorancia de las escrituras. Y la ignorancia de las escrituras de un hijo es culpa de ¿quién? De los padres. Y tristemente seguimos en la iglesia viendo a los padres que les importa más la parte humana de los hijos que la palabra de Dios. Y vemos, y tristemente lo veo entre ustedes, como ustedes comprometen más y más a sus hijos con el mundo y menos cada día más con el Señor. Cada día son menos los niños que en la escuela dominical hacen las tareas, pero cada día vemos a sus hijos más metidos en cosas y cosas y cosas del mundo. ¿Para qué? ¿Qué están buscando ustedes como padres? Comprometan a sus hijos más con el Señor. Más con el Señor. Y verán un día a sus hijos teniendo hijos para Dios también y no para el mundo. Hermanos, ¿quieren que sus hijos den frutos para el cielo o para el infierno? Entonces enseñen las escrituras. Enséñenlas. Termino leyendo los siguientes 3 versículos. No amen al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo o enseña a su hijo a amar al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, todo, hermano, sin excepción, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria y la vida, eso no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa, la educación mundana pasa, y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así como lo leímos al inicio en Éxodo. Busquen la educación que perdura eternamente. Y es la educación que viene de parte de Dios. La educación que viene de parte de Dios. Gracias, Padre. Porque tú siempre has trabajado para educar a tu pueblo. Y nos diste un gran maestro, a tu Hijo Jesucristo. Hoy te pido perdón, Dios, por todo aquello en que nosotros fallamos, buscando primeramente las cosas del mundo antes que las cosas tuyas, y buscamos ser grandes en el mundo antes que ser grandes delante de ti. Y pido perdón por nosotros como padres, que aunque oímos, ignoramos, Dios, que cada día estamos sumergiendo más a nuestros hijos en el mundo, en lugar de sumergirlos en la escritura, en la educación bíblica que permanece para siempre. Permítenos hacer lo uno y lo otro, pero teniendo como prioridad las cosas que vienen de ti. La gracia tuya sea sobre tu pueblo, aquí y en cualquier lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.